Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. En este episodio vamos a hablar, continuando con lo que habíamos dicho en el episodio anterior, vamos a hablar esta vuelta de lo que sería la aplicación del evolucionismo anímico. Pero el evolucionismo anímico como tal no surge en un momento determinado como distintas doctrinas y demás. No es una doctrina. Tampoco es un comportamiento religioso. Simplemente que es una visión del universo que viene manifestada por seres muy superiores a nosotros, pero que es la manifestación propia del origen de toda la creación que hay. Nadie puede negar que el universo es infinito y que es eterno. Pero ¿quién lo hizo? Entonces algunos dicen, ¿quién lo hizo? A mí no me interesa, yo sé lo que hay y no quiero más. Pero está bien, está en tus derechos. ¿Sos culto? Sí. ¿Tenés conocimiento? Sí. Bueno, bárbaro, para vos te alcanza, está bien. El que quiere saber más, dice, bueno, esto es cierto, pero ¿qué pasa? ¿Para qué quiero saber eso? No voy a saber todo eso porque no, es imposible en nuestra mente llegar a esos conocimientos. Seríamos locos de entrada si pretendiéramos eso. Pero saber que esto está y analizar un poco quién está detrás es importante porque puede dar una orientación a lo que nos está pasando. Digamos que nosotros, la humanidad tuvo muchos maestros. Podemos mencionar a Buda, Confucio, Manés, Moisés, Jesús, por mencionar algunos. En la época de los esenios que estaban vinculados en el norte de la India, también grandes maestros. En África, que no conocemos la historia esa bien todavía, no la hemos investigado como seres humanos, en América, los aztecas, los incas, tenían visiones del mundo, los chinos, los chinos eran más orientados de los esenios, porque venían de alguna manera vinculados con la India. Pero bueno, tenemos que empezar a investigar eso. ¿Y qué Dios, qué religión es la que representa a Dios realmente? Ninguna. Todas muestran las facetas de ese Dios creador y la interpretación humana con sus ritos, con su forma de ser, algunos salvajes porque se interpretaba de una manera determinada y otras se fueron depurando con el tiempo, pero no dejan de ser rituales. ¿Te sirven a vos? Bien. No te sirven, anda buscando, fíjate en esto que a lo mejor ahí encontrás. Mirá lo que te decimos. Dios, que es eterno y es infinito en sus facultades, podemos definirlo como lo definieron, se lo dieron a, después vamos a hablar cuándo se origina la persona. Es la inteligencia suprema, fuente creadora de todas las cosas. Para decirlo en las palabras de ustedes, dice, esos seres superiores que llaman. Inteligencia suprema, fuente creadora de todas las cosas. Y podemos conocer a Dios, no su naturaleza, pero sí en alguno de sus atributos. Es infinitamente bueno, porque no va a ser ninguna, en su creación, seres destinados a que sufran o que por ser débiles caigan en el sufrimiento eterno para disfrutar él. No tendría sentido. Habría un contrasentido. ¿Ven la importancia de la racionalidad liberada, sacada de ese plato que era la base del positivismo y el materialismo? Infinitamente bueno, infinitamente sabio. Si él es sabio, infinitamente sabio, nunca puede haber hecho un ser que sea la contraparte de él, porque no tendría sentido. Es como uno
eso se basa muchas veces en aquellos conocimientos científicos que hay, negativo y positivo, en electricidad, en magnetismo, en biología, se aplica permanentemente, pero eso es a nivel material y en las energías que nosotros estamos. Pero en un nivel infinito no puede haber algo que sea bien y mal. El yin y el yang, por ejemplo, en los chinos, en las doctrinas que los tienen, el tai chi, pero tenemos algo importante que ver. Así como el sol y la luna y el ciclo circadiano que se maneja en este espacio-tiempo que nosotros manejamos, es la cuarta dimensión que nosotros tenemos, todos los seres biológicos, incluyendo nosotros, tenemos ciclos circadianos, es decir, actividades y descansos que son pautados por tiempos biológicos. No lo podemos estirar. Si nosotros queremos pasarnos más de 48 horas seguidas sin dormir, o durmiendo 48 horas, no, ya entramos en un terreno patológico. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas y mirarlas. Ahora, infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente justo. Sí, y decime, ¿por qué a mí me hace morir a mi hijo cuando tiene 8 años? ¿O por qué hay un accidente y queda estropeada una persona? Con todo respeto lo decimos. Eso no lo pueden explicar. Dicen, bueno, Dios sabrá. Y si Dios sabrá, hace que aleje la gente, se vaya la gente de la fe. Y si no, bueno, toma una resignación pasiva que la mortifica el resto de su vida. Ahora, es infinitamente justo. ¿Y por qué a unos les da tanto y a otros nada? A unos les pone dolor y a otros nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mirá, estas preguntas que nosotros nos hacemos ahora, arrancan desde el hecho de la estructura unicista. El inmediatista, el unicista, dice, yo la vida la tengo desde el momento que nazco hasta que me voy. Y nada más. Entonces yo quiero tener derechos, yo no entiendo por qué tengo esas dificultades, o no tengo las capacidades, o ha nacido una persona o me falta capacidad, ¿por qué tengo esta disminución de mis capacidades? Los padres también, los parientes que les tocan, o los tutores, de atender personas con síndromes, no solamente uno dice de Down, pero no es solamente el de Down, hay muchos, hay varios errores, sino fallas genéticas. Se representan y se expresan como fallas genéticas, ¿no? Pero tiene una razón más profunda de por qué pasa eso. Bueno, no, eso no mezclemos con eso, porque hay gente que te dice, no mezclemos la ciencia con la religión. Bueno, está bien, no la mezclemos, chao. Ya está. Seguí por otra vía porque acá vas a tener, no mezclado, explicado de una manera. Podés después decir, no estoy de acuerdo con esto, mira, qué interesante, esto sí, pero esto no, yo no sé, bueno, y ahí entramos a un diálogo. Ahora, si vos tu postura es, no, ciencia acá y la religión acá y déjame vivir mi vida, está muy bien, hacelo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo arranca la explicación de esto? Allan Kardec y Hipólito León de Guizar-Ribel era discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi tenía en 1850 en Yverdun, en Europa, tenía lo que sería la zona austríaca, ¿no? Una universidad, una escuela que era equivalente a una universidad, donde enseñaba en ese momento ese tipo de cosas. Y Hipólito León de Guizar-Ribel, que era discípulo de Pestalozzi, que quedaba después al frente cuando Pestalozzi no estaba al frente de su escuela, él era traductor de más de 5 idiomas. Y
era un científico de esa época que hablaba de matemática, de astronomía, de física, de electrónica y tenía la capacidad de un maestro de esa época, donde se trabajaba así, no había tanta diversidad de investigación. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿A dónde vamos? Vamos a esto, que tenemos ahí una cuestión de fondo que es que él estaba haciendo su vida normal. Había nacido en Francia, tenía una vida relativamente normal, se casó y a través de unos amigos toma conocimiento de ciertos fenómenos que se estaban dando en ese momento como comunicaciones, digamos. Nosotros hablamos de mediunidad, ¿no? Bueno, estaban dándose comunicación. Y él fue a una o dos o tres reuniones así, pero les parecía, por un lado, se tomaba muy a la chacota, a la broma, como si podría ser ahora la Ouija, que es un tema que, por supuesto, olvídenlo, lo menciono, ni se acerca. Entonces, él dijo, bueno, pero no hay nada que me haga sospechar fraude. Esto tiene que haber algo más real. Y ahí quedó. Pasaron como 2 o 3 años y los amigos volvieron a interesarlo en el tema, pero ya llevándole material psicografiado, escrito, por mediums que no eran sabios, eran jóvenes, no tenían mucha instrucción y sin embargo estaban ahí armados. Y cuando él empezó a ver eso, le empezó a interesar y fue a reuniones mediúnicas muy importantes donde uno de los seres superiores, que son almas mucho más evolucionadas en esas estructuras que tiene la humanidad, donde Dios está acá arriba, por representarlo de alguna manera, y nosotros, el planeta Tierra, no está en escala, obviamente, está atrasado, pero tenemos distintas fases, distintas secuencias. Bueno, nosotros vamos y venimos en distintas encarnaciones. Entonces hacemos distintas experiencias. Un conde por ahí termina siendo un peón el día de mañana, o un empresario termina siendo un obrero, y un obrero termina siendo un presidente, o un gobernador, o un rey. Es así, esa es la mecánica. ¿Por qué? Y ahí podemos hablar mucho. No nos va a dar tiempo para esto, pero lo importante es que le dicen a él que tiene una tarea. Si le interesaba, iba a poder hacerlo. Y le explicaron que iba a tener que dedicar el resto de su vida humana a esa tarea y todo lo que iba a venir de bueno y todo lo que iba a venir como contrapartida de eso. Pero que ellos iban a estar apoyando esa obra que él le encomendaban a él. Y él pregunta en ese momento, fíjense ustedes, qué rapidez que tienen los seres para poder explicar y manifestarse. ¿Qué pasa si yo digo que no? Otro tomará tu lugar, directa. El primer libro que saca es el libro de los espíritus, que es el libro de la comunicación de las almas superiores. Explica todas las cosas en base a preguntas que él va haciendo en distintos lugares, con distintos mediums. Generalmente usa dos mediums muy jóvenes y que no tenían experiencia de ningún tipo ni mucha escuela. Y después con concordancia en otros lugares para poder chequear la información. Tal es así que en una pregunta del libro, un libro grande así, son 5 libros en total, le dicen a Kardec desecha algunas cosas porque le decían, lo que te choca la razón no lo aceptes. No lo aceptes aunque sea verdad, porque la verdad va a salir después. Siempre va a ser verdad. Si aceptas una mentira, ya después queda difícil genera un problema. Entonces le enseñaron eso y él planteaba ese tipo de cosas. Entonces decía, bueno, ¿cómo hago para esto? Y ahí viene el otro tema. Él
tiene que ver que en algún momento uno de los guías que se estaba manifestando le dice, como ya te lo dijimos antes, y hace referencia a otras sesiones donde le habían dicho esas cosas. ¿Y de qué hablan? Hablan de todo lo que él pregunta y quiere saber. ¿Cómo era el mundo espiritual? ¿Por qué encarnamos? ¿Por qué desencarnamos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué nos pasan determinadas cosas? ¿Cómo es la encarnación? ¿Cómo se produce la encarnación? ¿Cómo se produce la desencarnación? Miren qué interesantes temas. ¿Qué hay más allá cuando vamos del otro lado? Y empiezan a explicar cosas racionales. 1857, pongo acá la fecha, 1857. Uno tiene una explicación de uno de los guías en una sesión que habla, o parece que estuviera hablando, en 1857, 1860 sería realmente el tema, un científico que está explicando un viaje al espacio, sobre la que habíamos hablado hoy, la infinitud y la eternidad, y lo que es eso. Y entonces uno dice, pero esto es así, y hoy la ciencia lo está diciendo, la ciencia lo está diciendo. Entonces, fíjense ustedes hasta dónde, ¿por qué lo muestran ahí en ese momento y esa época? Porque era el momento donde se necesitaba entender qué querían decir los maestros, los grandes maestros guías de la humanidad, las enseñanzas que le vinieron a traer. ¿Por qué? Ahora en el próximo episodio vamos a ver la aplicación del evolucionismo y del progreso, la diferencia que hay entre las dos cosas. Hoy tenemos mucho progreso, no cabe duda. Hoy tenemos evolución muy poquita. Pero bueno, es parte de los aprendizajes y es parte de lo que tenemos que conseguir para romper el paradigma que pusieron de la base en la educación. ¿Es necesario educar? Sí. ¿Cómo? Primero que podés interpretar la vida con la unicidad. Pero también tenés la otra visión. Y te muestra diferencias, que después cada uno tome lo que quiera de todo esto. Porque la vida humana la tenés que hacer. Y cuando una religión te dice, no, es pecado esto, es pecado, no es pecado, no es nada. Aprendí a manejar todas las buenas cosas que Dios nos puso en la mano para nuestros aprendizajes. Pero ser respetuoso de los demás. En todo sentido. Esa es la conducta. ¿Tenés derecho a tener? Por supuesto que tenés derecho a tener. ¿Tenés derecho a disfrutar lo que tenés? También. Siempre que no hayas hecho eso con malas artes o robando a otros las necesidades de otros. ¿Y se puede? Y sí, claro que se puede. La vida es sencilla, lo que pasa es que el ser humano todavía del planeta Tierra la hacemos complicada porque nos gusta mantener estructuras que mantienen poderes y justifican cosas. Por eso es más fácil entender que es lógico, es racional que haya guerras y que se maten como se están matando hoy. Tenemos el mundo en guerra. No hablemos de la Tercera Guerra Mundial, ya hablemos de la Cuarta Guerra Mundial, porque Tercera Guerra ya están estalladas miren, en el norte de África, con la Revolución de Colores, en Irak, que se tuvieron que ir las fuerzas invasoras, ahora tenemos en Israel y Hamas, a quien puede matar más, porque no se sientan o no entienden cómo manejar eso, aunque no lo quieren manejar, entienden cómo. Y la guerra ruso-ucraniana, que no es otra cosa que disputas de poder del ser humano. Todos somos compañeros de camino, todos. La sangre lastima, hiere, no solamente la sangre humana nuestra, la sangre de los hermanitos menores que son los animales también, las plantas, que sufren ese tipo de cosas. Y el planeta que también nos está reclamando, paren un poco, porque cada vez que ustedes mandan misiles y todo eso, contaminan todo, y lo seguimos haciendo. Bueno, nos veremos, pero siempre con esperanza hay que tener, Esto está en cambio, porque esto ya ahora está saltando a la luz.
Bueno, veremos más adelante qué episodio podemos hacer sobre eso. Pero ahora vamos a, en el próximo episodio, hablar de las diferencias entre el evolucionismo y el progresismo. Nos vemos. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.